Hay algo muy curioso que está pasando en el fútbol inglés. Hace apenas 5 años, pagar 100 millones por un futbolista parecía una locura. Hoy ya no sorprende a nadie. Este verano, el Chelsea ha pagado 138 millones de euros por Morgan Rogers. El Manchester City, 130 millones por Elliot Anderson. Pero existe un detalle todavía más llamativo. Los dos récords han llegado prácticamente seguidos. Y entonces aparece la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué un jugador inglés vale muchísimo más que otro futbolista de un nivel parecido en otra liga? ¿Por qué cada verano los precios parecen romper otro techo? Y sobre todo, ¿realmente cuestan eso? ¿O hay algo mucho más grande detrás? Porque cuando empecé a tirar del hilo, descubrí que el mercado de la Premier League funciona de una manera completamente loca. Esto es Premier. Para entenderlo, hay que olvidarse de pensar que un fichaje consiste simplemente en comprar un jugador. Hoy los clubes compran, pero también venden, calculan, negocian y, sobre todo, crean referencias de mercado. Y eso cambia absolutamente todo. Pongamos un ejemplo muy reciente. El Manchester City decidió pagar 130 millones de libras por Elliot Anderson. En ese momento no solo estaba fichando un centrocampista, estaba diciendo al mercado: este es el nuevo precio de un futbolista inglés de primer nivel. Y apenas unos días después ocurrió algo muy revelador. El Aston Villa tenía otra joya llamada Morgan Rogers. El Arsenal estaba interesado, pero el Villa fue muy claro: si Anderson vale 130 millones, Rogers no puede costar menos. ¿Qué pasó al final? Un traspaso desproporcionado en el que el Chelsea pagó 138 millones. Nuevo récord. Y así funciona una inflación que se retroalimenta sola. Cada gran operación sirve como argumento para la siguiente. Y así lo explica perfectamente el experto en finanzas del fútbol, Kieran Maguire. Cada fichaje récord establece un nuevo punto de referencia. Y el siguiente club vendedor simplemente utiliza esa cifra para negociar desde una posición todavía más fuerte. Es un efecto dominó. Antes Grealish marcó los 100 millones. Después llegaron Enzo Fernández, Caicedo, Declan Rice, Isaac, Wirtz y ahora Anderson y Morgan Rogers. Lo curioso es que cada récord deja de parecer una excepción y se convierte en el nuevo estándar. Y eso hace que en Inglaterra los precios sigan inflándose como un globo. Ahora bien, ¿por qué precisamente los jugadores ingleses? ¿Por qué un extremo inglés puede costar bastante más que otro extranjero con números similares? Aquí aparecen varios factores. El primero es muy sencillo: la oferta y la demanda. Los clubes de la Premier están obligados a tener un número mínimo de jugadores formados en Inglaterra dentro de sus plantillas. Eso significa que todos compiten por un grupo relativamente pequeño de futbolistas capaces de rendir al máximo nivel. Y cuando mucha gente quiere comprar algo que existe en cantidades limitadas, el precio se dispara. Pero hay algo todavía más importante. Comprar un jugador que ya ha triunfado en la Premier es muchísimo menos arriesgado. Los clubes ya saben cómo responde físicamente, ya saben que puede soportar el ritmo, ya saben que no necesita adaptación al idioma, ni a la intensidad, ni al estilo de juego. Es, como dice este experto en finanzas, un jugador listo para entrar en acción. Y esa seguridad tiene muchísimo valor, porque fichar fuera siempre implica incertidumbre. Hemos visto infinidad de grandes estrellas fracasar simplemente porque nunca consiguieron adaptarse a Inglaterra. Con un futbolista inglés, ese riesgo baja muchísimo. Y los clubes están dispuestos a pagar mucho más por eliminar esa incertidumbre. Pero aún falta otro ingrediente, quizá el más importante de todos: el dinero. Muchísimo dinero. Los derechos televisivos de la Premier League generan unos ingresos que ninguna otra competición puede igualar. Eso significa que los clubes ingleses no necesitan vender desesperadamente. Si alguien quiere llevarse a su estrella, tiene que convencerles con una cantidad descomunal. Y si el comprador también pertenece a la Premier, sabe que el vendedor conoce perfectamente su capacidad económica. Así que pide todavía más. Es un mercado donde todos saben cuánto dinero tiene el vecino, y eso infla todavía más los precios. Pero aquí aparece una paradoja.
Si todos tienen tanto dinero, ¿por qué tantos clubes venden a sus mejores futbolistas? Aston Villa dejó salir a Morgan Rogers. Nottingham Forest hizo caja con Elliot Anderson. Newcastle aceptó negociar por Anthony Gordon. Hace unos años parecía impensable. Hoy es cada vez más habitual. La razón tiene mucho que ver con las nuevas normas financieras. La Premier League está sustituyendo el antiguo sistema conocido como PSR por un nuevo modelo que pone el foco en cuánto representa el coste de la plantilla respecto a los ingresos del club. Traducido al lenguaje de cualquier aficionado, ya no importa solo cuánto dinero pierdes, también importa cuánto gastas en salarios, fichajes y comisiones comparado con lo que ingresas. Y aquí aparece otro concepto que suele sonar complicado: la amortización, pero en realidad es muy fácil de entender. Imagina que fichas a un jugador por 115 millones y firma 5 temporadas. El club, contablemente, reparte ese coste entre los 5 años del contrato, es decir, unos 23 millones por temporada, antes incluso de sumar el salario. Eso permite afrontar operaciones gigantescas sin que el impacto financiero sea tan brusco en un solo ejercicio. Y además, existe otro incentivo enorme. Clasificarse para la Champions League puede generar alrededor de 180 a 200 millones de euros entre premios, ingresos comerciales y taquilla. Así que muchos clubes llegan a una conclusión muy simple. Si gastar hoy aumenta las posibilidades de entrar en Champions mañana, quizá la inversión compense. Lo más curioso es que, aunque hoy estas cifras parecen completamente desorbitadas, la historia dice que probablemente seguirán creciendo. En 1992, cuando el Milan pagó 13 millones por Gianluigi Lentini, aquello fue considerado una barbaridad. Los periódicos italianos lo calificaron como un fichaje obsceno. Hoy esa cifra apenas aparecería entre las operaciones más importantes de una sola ventana de la Premier. Y aún hay otro dato sorprendente. Según una investigación de la Universidad de Liverpool, si se compara el poder económico de los clubes de cada época, algunos fichajes históricos como los de Alan Shearer, Rio Ferdinand o Juan Sebastián Verón fueron incluso más caros que muchos de los actuales. Es decir, las cifras han aumentado, pero también lo ha hecho la capacidad económica de los clubes, y eso hace pensar que quizá los 100 millones de hoy, dentro de 10 años, parezcan completamente normales. Igual que hoy nos parecen normales cosas que hace apenas una década parecían imposibles. Porque cuando el dinero de la televisión sigue creciendo, las referencias de mercado siguen aumentando, y los mejores futbolistas ingleses siguen siendo un recurso escaso. Todo apunta en la misma dirección. El primer fichaje de 200 millones ya no parece ciencia ficción, parece simplemente cuestión de tiempo. Y ahora te quiero leer a ti. ¿Crees que los futbolistas ingleses realmente valen esas cantidades? ¿O el mercado de la Premier League está en una burbuja que acabará explotando? Os leo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de vídeos, hazte miembro del canal para disfrutar de todas las ventajas y suscríbete a Esto es Premier.